que dice es, si la gente sigue saliendo y sin cumplir con las medidas tomadas por el gobierno, los contagios seguirán en aumento. Es incierto que para fines de agosto hay una vacuna. Después de esto, hemos hecho el primer paso. ¿En qué consiste el primer paso? En identificar las proposiciones simples y asignarles variables en orden alfabético. Entonces, la primera proposición simple sería gente sigue saliendo, que le pondríamos la variable P. La segunda sería la gente sigue cumpliendo con las medidas tomadas por el gobierno, que tendría la variable Q. La tercera proposición sería contagios seguirán en aumento, que tendría la variable R. Y para fines de agosto hay una vacuna que tendría la variable S. Después de identificar el primer paso, seguimos con el segundo paso, que consiste en identificar la forma y sus operadores. Entonces, el primer operador sería si, la gente sigue saliendo, si P, y que llegaría a ser un conjuntor, y sin cumplir con las medidas tomadas por el gobierno, que sería negación de Q. Después sería la coma, que funciona como un entonces, R, que sería la otra proposición. Después de eso es incierto, que para fines de agosto hay una vacuna, entonces sería negativo S. Después del segundo paso haremos el tercer paso, que consiste en escribir la fórmula lógica. Como hay un punto que lo separa, sería entre corchetes, P, el I, que funciona como un conjuntor, negado Q por el sin. Entonces la coma, que funciona como un entonces, sería entonces R. El punto, que funciona como un conjuntor, en este caso una I, es incierto, que es que niega a la última proposición, que sería S. Después de esto vamos a hacer la tabla de verdad. La tabla de verdad está conformada por sus variables, que sería P, Q, R y S, por sus arreglos. En este caso serían 16 arreglos. ¿Por qué? Para encontrar esto hay una fórmula, que sería 2 elevado a la n. N sería el número de variables. Como son en este caso 4 variables, pondríamos 2 elevado a la cuarta, que sería 16. Entonces, tiene 16 arreglos. Está también conformado por una fórmula proposicional, que sería esta, y por su matriz principal, que sería esta. Una vez que desarrollamos, acá pondríamos, como son 16, pondríamos 8 verdaderos y 8 falsos. En Q, 4 verdaderos, 4 falsos, 4 verdaderos, 4 falsos. En R, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, y así sucesivamente. Y en S, verdadero, falso, y así sucesivamente. Acá se desarrolla, se encuentra el resultado de estos paréntesis, se desarrolla lo de acá, y este resultado se lo pasa con este de acá. Entonces de acá negamos S, y este resultado lo vamos a hacer con este para que nos salga la matriz principal. Chicos, espero que se encuentren muy bien, la verdad, de igual forma usted, profesor. El tema que particularmente hemos escogido ha sido el COVID-19 al momento de elaborar esta proposición lógica. Nos dice, si el COVID-19 es una enfermedad que no tiene cura, nos mantendremos aislados y cumpliremos las demás medidas. Como todos conocemos, son 3 pasos a seguir. El primer paso nos dice que tenemos que hallar cuáles son las variables. Particularmente, hemos hallado 3, P, Q y R. En primera instancia está el COVID-19 es una enfermedad que tiene cura, más conocido como la P. En segundo lugar, nos mantendremos aislados, que sería Q. Y por último, cumpliremos las demás medidas, que sería R. Ahora, gracias a esto tenemos el paso número 2, que viene a ser la forma y los operadores dentro de ello. Acá lo he puesto más bonito para que lo puedan entender. El sí viene a ser un operador, el no viene a ser un operador de negación. El P viene a ser la primera variable, el entonces viene a ser un operador condicional, el Q la segunda variable, el I viene a ser un operador de conjunción que se encuentra en este lado, y el R viene a ser la tercera variable. Gracias a esto podemos pasar al paso número 3, que ya sería formalizándolo. Está el negador P, condicional Q y conjunción R. Gracias a esto podemos pasar a lo que vendría a ser la tabla de verdad. En la tabla de verdad, al momento de saber cuántos verdaderos y cuántos falsos hay,
Hay una fórmula. Se evalúa con el 2 a la cantidad de variables que hay. ¿Cuántas variables hay? Hay 3. 2 al cubo sería 8. Entonces sería 4 verdaderos y 4 falsos. Y al siguiente sería 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos. Sí, acá está 2 verdaderos, pero debería haber ido 2 falsos, pero lo estoy aclarando para que no se vayan a confundir. El R sería verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. En otras palabras, de mayor en menor, pero claro, con la respectiva fórmula. Ahora, como acá está verdadero, a negación P va a pasar lo contrario. Sería 4 falsos y 4 verdaderos. Al Q es lo mismo que lo acabo de mencionar, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Para hallar el condicional, que sería el entonces, tendríamos que sacar del negador P con Q. Negador P con Q nos dice que, el verdadero con falso es falso gracias al valor que tiene esta condicional. Y lo demás sería verdadero, o sea, 6 verdaderos y 2 falsos. Ya en el R habría 2 verdaderos y 2 verdaderos y 4 falsos, como lo indica esta primera postura. Ahora, para hallar esta conjunción, se va de acuerdo al condicional con la respuesta o, los valores de R. En conjunción nos dice de que solamente el verdadero con verdadero es verdadero y el resto es falso. Entonces hallamos con 3 verdaderos y 5 falsos. En otras palabras, este es el resultado general de todo lo específico. Y es así en cómo concluye este trabajo. Para nuestro proceso de formalización, el primer paso es identificar las proposiciones, que en este caso son 4. Los médicos encuentran la cura para el COVID-19, podremos salir de la cuarentena, poder restablecernos en nuestras actividades económicas, podremos sustentarnos el resto del año. Como son 4 las proposiciones, 4 serán las variables. La primera será P, la segunda Q, la tercera R y la cuarta S. Con esto, el segundo paso sería identificar los conectores y negadores, que en este caso nos encontramos con sí entonces, que es un implicador, la I, que es un conjuntor, el por qué, que es un replicador, y otro sí entonces, que es un implicador, como lo estamos observando, y 2 negadores. Con esto podemos hacer nuestra formalización, que en este caso sería, abrimos corchetes, P, implicador, entre paréntesis, Q y R, cerramos corchetes, todo esto replicado por entre paréntesis, menos P, implicador, menos S. Y todos se preguntarán, ¿por qué menos P? Porque si nos vamos a la parte donde dice, si no encuentran la cura, estamos refiriéndonos a la misma proposición P, solamente en negación. Teniendo esto, nos vamos a la tabla de verdad. Que con esto, el primer paso es identificar los números de arreglos, que en este caso sería con la fórmula 2 a la n, que n sería el número de variables. Entonces, que en este caso sería 2 a la cuarta, que sería igual a 16. 16 sería el número de arreglos. Luego nos vamos a la tabla de verdad, donde ubicaremos las 4 variables y en cada variable vamos a identificar en la P 8 verdades, 8 falsos, en la Q 4 verdades, 4 falsos, 4 verdades y 4 falsos. En la S 2 verdades, 2 falsos y así consecutivamente, como lo estamos observando. Y en la S una verdad, una falso y así consecutivamente. Luego nos vamos a la fórmula de la proposición, en la que primero vamos a hallar las entre paréntesis y el conjuntor, como lo estamos observando. Luego de esto nos vamos a hallar el implicador, que está dentro de los corchetes. Luego de esto nos vamos al otro paréntesis, también a hallar el implicador. Y estos dos resultados lo vamos a hallar en la matriz principal en el replicador, que esto le daría un tipo de esquema contingente según la respuesta, como lo estamos observando. Gracias. La proposición dada para el siguiente ejercicio es: los trujillanos y piuranos no respetan las reglas impuestas por el gobierno, entonces los contagios aumentarán. Lo primero que se debe hacer es identificar las proposiciones simples, siendo los trujillanos respetan las reglas impuestas por el gobierno, los piuranos respetan las reglas impuestas por el gobierno y los contagios aumentarán. Luego se identifican los conectores lógicos de su disposición, siendo los conectores no y entonces, y se escribe quedando de la siguiente manera: no P y no Q, entonces R. Por último, se escribe la fórmula lógica, teniendo en cuenta la agrupación mediante el orden de los conectores, siendo menos P y menos Q, eso agrupado, entonces R. Para la tabla de verdad, lo primero que se debe hacer es la construcción de la tabla. Al costado izquierdo se colocan las variables y al costado derecho se colocan la fórmula lógica. A la variable se le otorga valores de verdad, una cierta cantidad determinada por la fórmula 2 a la n. El 2 proviene de la cantidad de valores de verdad que existen, que son verdadero y falso, y la n, la cantidad de variables.
siendo 2 al cubo, ya que la variable son 3, dando como resultado 8. Son 8 valores de verdad. A la P se le otorgan 4 verdaderos, 4 falsos. A la Q, 2 verdaderos, 2 falsos, hasta terminar de llenar la tabla en ese orden. Y a la R, un verdadero, un falso, llenando la tabla en el orden verdadero y falso. La leyenda dice que el 1 representa el verdadero y el 0 representa el falso. Como es menos P, se le pone lo contrario, 4 falsos y 4 verdaderos. Al ser menos Q, sería 2 verdaderos, 2 falsos. Y a la R se le deja igual ya que no tiene ninguna negación. Para desarrollar la operación de la conjunción, siendo que cuando son 2 verdaderos, te resulta un verdadero, quedándola de la manera que se demuestra. Luego, ese resultado de la conjunción se opera con los valores de la R, y como es un implicador, cuando es verdadero y un falso, te da falso, quedando de la siguiente manera, y siendo esta tabla una contingencia.